Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vete a Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5, y el tema es el origen del mal. Vamos a ver uno de los capítulos más interesantes de Génesis. Aquí se nos introduce al tema de la maldad. Vamos a analizar por qué el Padre creó el mal. ¿Sí? Porque habíamos visto, o cuando leemos capítulo 1 a capítulo 2, todo iba muy bien. Hasta aquí se nos había explicado cómo el Padre había creado todas las cosas. Estaba en el jardín del Edén y no había ningún tipo de problema. Pero a partir de ahí se introduce una criatura. ¿Sí? Ya habíamos dejado la historia de la creación. En un momento de la escritura nos lleva a esta parte que es Génesis 1:25, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desnudos en hebreo es arumim, es la palabra arumim, ¿sí? Desnudos, en el diccionario Strong H6174. Y la raíz de desnudos en el paleohebreo es la ayin, que significa un ojo, y la resh, que es la cabeza de una persona. De manera que esta palabra significa ver a un ser humano totalmente abierto. En este caso, desnudo. Es abierto, desnudo y observado. ¿Sí? De ahí viene el concepto de la palabra arumim. Pero en el caso de Adán y Eva, estaban desnudos y no estaban avergonzados. Y esto quería decir que podían ser ellos mismos, sin temor a ser juzgados, observados, criticados. Ellos entendían perfectamente cuál era su función y el beneficio del uno y del otro. Ahora, como dato interesante, la Septuaginta es una traducción de la Biblia del hebreo al griego. ¿Sí? Aquí, la traducción de la palabra arumim en el griego se tradujo como gimnos, G-Y-M-N-O-S, gimnos. ¿Sí? Viene de la palabra gimnasios. Y en esa época, en el imperio griego, los gimnasios eran lugares para hacer ejercicios, pero ellos lo hacían desnudos, te puedes imaginar. Los griegos admiraban mucho la parte estética de los cuerpos. De hecho, en las Olimpiadas los atletas competían desnudos. ¿Sí? Y pues ya ves, los romanos también les encantaba todo lo que tenía que ver con lo griego. Y ellos también le daban mucha importancia al cuerpo. Y por eso, pues para los hebreos entrar a un gimnasio y que los vieran circuncidados era un motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque eran considerados como incivilizados por estar circuncidados, ¿tú crees? Ahora, si volvemos a la historia de Adán y Eva, ellos estaban en un estado de inocencia, ingenuidad, ignorancia. Ellos ignoraban cualquier tipo de mal. ¿Sí? No tenían temor. Eran totalmente ingenuos. Entonces, cuando eres una persona ingenua, pues no tienes temor de nada, como los niños, ¿verdad? Por eso vamos a ver en este capítulo cómo aparece esta criatura espantosa, amenazadora. Pero ¿qué pasó con Eva? No tuvo ningún temor respecto a ella. Por eso Eva fue capaz de acercarse a ella. Si no hubiera salido corriendo, si tú se te presenta una criatura como esas, ¿qué pasa? Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? A correr. ¿Sí? Vamos a ver qué es más importante, la palabra de Dios o la experiencia humana. Es más, como título, la palabra de Dios versus la experiencia humana. Imaginémonos que eres un niño que no sabes qué es caliente. Nunca te ha tocado tocar nada hirviendo. Y de repente tus papás te dicen: no toques eso que está hirviendo, que está caliente. Entonces tú como niño dices: ay, jole, tengo dos opciones. O lo toco o no lo toco. Tus padres te dicen: no lo toques porque te vas a quemar. Entonces tienes la opción de escuchar a lo que tus papás te dicen y obedecer, o tienes la opción de decir: ¿y si mi papá me está diciendo mentiras? ¿Será cierto?
lo que dice mi papá. ¿Qué es eso de caliente? Y entonces toma la decisión de tocarlo para averiguar. Entonces tiene la opción de que lo ves con mi padre o tengo la opción de experimentar. ¿Qué opción prefieres? ¿Basarte solo en lo que tus padres te dijeron y no tocarlo? ¿O decir, a lo mejor lo que mis papás me dijeron no era cierto? Yo quiero probar que es caliente, que es mejor. ¿Qué debo de hacer? ¿Escuchar instrucción paterna o experimentar? Precisamente este es el tema que vamos a ver. La lección de hoy nos va a manejar eso. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar y obedecer una instrucción de gente con mayor experiencia o experimentar por uno mismo? Como nos dice por ahí un dicho, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces continuamos. En Génesis 3, capítulo 3, aparece la serpiente. Y hay un concepto que es nafash. Nafash. Aquí aparece el concepto de nafash. ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 1, hay que leerlo, que nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Padre Celestial había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Entonces aquí se nos introduce a este personaje, una serpiente. Y hay quienes dicen que esta serpiente es de manera alegórica, que no es un animal, ¿sí? Representa el Yetzer Hara o inclinación al mal, es decir, que hay un espíritu que tiene influencia sobre el ser humano, el Yetzer Hara o Satanás, pues, que fue el que instigó a la mujer a pecar. Hay otros que dicen que la serpiente es de manera literal y yo me inclino por esto. La escritura nos muestra que fue así. ¿Por qué? Porque hubo un juicio sobre esta serpiente, engañó a Eva, ¿sí? Y a partir de ese momento terminó arrastrándose, ¿sí? Actualmente podemos ver serpientes arrastrándose, ¿no? En alguna ocasión, hace muchos años, en un rancho de unas tías, en las faldas del volcán de Colima, yo me resbalé, había maleza y me llevé entre los pies. Afortunadamente no me mordió, me llevé una serpiente. Y ahí estaba la serpiente, le llaman hocico de puerco, y ahí estaba moviéndose. Llegó mi hermano y otro primo y la querían atrapar, y que yo agarro una piedrita. Nunca me imaginé la puntería que iba a tener, fíjate. Casi mi hermano y mi primo me querían colgar, ¿verdad? Agarré la piedra y la aventé, le di exactamente en la cabeza, y ¡pum! Ahí la fregué, ¿verdad? Casi me dejaban ahí colgado en uno de los árboles del coraje que les dio. Sí, pero bueno, a lo que voy es que esto de ver estas serpientes es un recordatorio para nosotros. Cada vez que las veamos es un símbolo de lo que pasó en el Edén, ¿sí? Entonces no podemos decir que la serpiente fue alegórica, sino real. Ahora, el detalle es que no sabemos exactamente cómo era. Lo que sí es que estaba erguida. O sea, yo me imagino, bueno, es un pensamiento, es una creencia, ¿no? Que estaba erguida o tenía patas. De hecho, en Apocalipsis dice lo siguiente. Fíjate, en Apocalipsis 12:9. Aquí está muy interesante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, se dice mucho que este dragón, fíjate nada más, en la historia hasta nuestros tiempos, en diferentes civilizaciones se han manejado de la existencia de dragones, ¿sí o no? Leyendas, como las leyendas chinas, como ¿cómo se llama? En Europa también se manejaba mucho la cuestión de los dragones, ¿no? Del rey Arturo peleando con dragones, hasta en caricaturas no los ponen, ¿sí? ¿Sería esta criatura como esto que nos pinta? ¿Un ser así? ¿Tú no tendrías miedo de una criatura parecida a un dragón? Pues en el caso de Adán y Eva, no.
Ellos estaban en un estado de ingenuidad, inocencia, no sentían ningún temor. Claro que todos estos sentimientos negativos les vendrían después, ¿no? Pero como consecuencia de desobedecer, ¿sí? Ahora, esta criatura, este animal, solamente fue el medio para que Satanás, un ángel creado como adversario del ser humano, se manifestara. Es decir, que no es que el animal en sí, o sea, la serpiente, fuera la maldad, sino que simplemente fue un medio, un instrumento por medio del cual se manifestó este ángel. Hay que recordar que los ángeles son espíritus. ¿Por qué creó el Padre el mal entonces? ¿Por qué creó esta pregunta? Como le he escuchado muchas personas, ¿sí?, cuando se quieren revelar, ¿no?, ante el Padre Celestial, entre las decisiones del Padre. ¿Por qué entonces, si es un Dios bueno, por qué creó el mal? ¿Por qué Dios, un Padre amoroso, creó un espíritu? Satanás, Lucifer, el adversario, ¿no? ¿Por qué un Padre amoroso querría colocar un peligro así para sus hijos en un lugar paradisíaco como el Edén? ¿Por qué no dejó el jardín del Edén como está, hombre? Sí, sus hijos ahí en un estado de inocencia de por vida. ¿Por qué no? ¿Por qué les creó un peligro así? Sobre todo sabiendo que ese peligro se iría a concretar, porque la serpiente los engañaría, los tentaría y los haría morir espiritualmente. ¿Por qué el Padre lo hizo? Bueno, todo empieza con entender y comprender el origen y el significado de la palabra serpiente, que aparece aquí por primera vez en la escritura. La palabra serpiente en hebreo es Nahash, Strong H5175. Todo esto tiene que ver con la elección que el Padre le dio al ser humano. El Padre nos dio elección. ¿De qué? De escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O escoges el árbol de la vida o escoges el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Pues sí. Acuérdate de las dos opciones que te dije que tenías. O escuchar a tu Padre o experimentar. Y todo mundo nos fuimos por acá, man, al árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, pero ¿qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida implica y representa la Torah, los mandamientos, los profetas. Proverbios 3, 17, 18. Sus caminos son caminos deleitosos y toda su verdad y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. La primera opción consistía en escuchar y obedecer al árbol de la vida, los mandamientos de la Torah, y vivir. La segunda opción, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta opción implicaba obedecer al árbol de la experiencia. Si sigues a este árbol, bueno, de hecho, yo creo que todos lo seguimos equivocadamente, pero nos gusta sufrir, ¿verdad? Tú puedes experimentar y conocer y hacer pruebas de intento y error. A veces harás cosas que te salgan bien, pero otras veces no. ¿Cuál es la diferencia? Con el árbol de la vida, la Torah, no tendrás margen de error. Es imposible, no te ibas a equivocar. Siempre te saldrían bien las cosas si la obedecías. Ahora, en cambio, si decides seguir el árbol del conocimiento del bien y del mal, la experiencia, vuelvo a lo mismo. A veces te saldrán bien y a veces te saldrán mal. Esa es tu elección, ¿sí? Ahora bien, si nos fijamos en el significado de la palabra Nahash, del diccionario Strong H5175, su significado original de este de serpiente, ¿sabes qué implica? Conjurar, encantar, adivinar, analizar o aprender por experiencia. Como ejemplo, los famosos adivinos, los que leen las cartas, las bolas de cristal, etcétera, que supuestamente adivinan el futuro. ¿Sabes cómo trabajan estas personas? Estas personas llevan muchos años de entrenamiento.
analizan, son psicólogos, ¿sí? Casi casi. ¿Sí? Se dedican a analizar a personas. Saben cuáles son los patrones de esta persona, los patrones de personalidad. ¿Sí? Si nos damos cuenta, hay determinados patrones de personalidad en la gente. En tus amistades ya sabes cómo va a actuar una persona, ya sabes cómo es. ¿Sí? Ya podemos determinar ciertas tendencias de la persona, si la conocemos bien. Pues bien, estos adivinos te hacen preguntas y a partir de estas preguntas ya pueden ver qué tipo de personalidad tienes y qué características son las tuyas. Y en base a esto que ellos preguntan, hacen un análisis sobre ti. Te dicen ciertas cosas que te apantallan. ¡Oh! Y tú te impresionas porque adivinaron cosas de ti. Fíjate, eso es parecido a lo que hacen los extorsionadores por teléfono, ¿no? Que te llaman, te hacen preguntas. En ese momento que te llaman, que estás bajo tensión, tú respondes, no te das cuenta que respondes. Ellos ya saben, ya han practicado, conocen qué deben de preguntar y tú inconscientemente respondes. ¿Sí? Y de repente te empiezan a dar información sobre ti, de tu familia, de tus hijos, todo. Y tú ya les habías dado esa información sin darte cuenta y empiezas a tener miedo, pánico. Te sugestionan y empiezas a creer que estas personas saben mucho de ti. Pero también hay otros casos que son reales, ¿eh? Hay gente que sabe cosas sobre ti porque está en pacto con la serpiente, ¿ok? O Nahash, ese espíritu de maldad. De manera que, ¿en qué radica el poder de la serpiente? En que es un ser sumamente observador, que te ha estado observando desde la niñez. De hecho, su función es esa. El Padre creó a esta criatura para que te analice y te supervise, para que vea cómo eres. Tal y como dice la Escritura en el libro de Job. En este libro vemos específicamente que se le dio a Satanás la tarea de ir a investigar y analizar a alguien. No fue porque se le ocurrió a Satanás. Satanás no tenía la iniciativa, ¿sí? A él no se le ocurre probar a nadie. Ahora, ¿de quién entonces? ¿Quién le pone estas tareas a Satanás? Pues Dios mismo, ¿sí? Porque vemos cómo Satanás tiene que ir a rendirle cuentas al Padre. Entonces, cuando el Señor le dice a Satanás, ¿has mirado a esta persona? ¿Por qué lo hace? Porque ya llegó el momento de probar a esa persona. Por esta razón vemos cómo el Padre nuestro dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer la serpiente una vez que reciba la orden de ir a analizar y observar a una persona? Pues va a empezar un momento de prueba. Ahora, dentro de un momento vamos a ver cómo vamos a vencer esto. ¿Sí? Ahora bien, hay otros pasajes en que aparece este concepto de Nafash, serpiente. ¿Sí? Y es en el mismo libro de Génesis. Vamos a Génesis 30:27. Dice, y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado, o sea, Nahash, que el Padre me ha bendecido por tu causa. La característica de Labán, que era el suegro de Jacob, era la astucia. De hecho, durante todo el tiempo que Jacob trabajó para Labán, este intentó sacarle provecho, ¿sí? ¿Sí? De manera que podemos decir que durante todo ese tiempo Jacob fue probado por su suegro. Y esta es la razón por la cual Labán le dice a Jacob que ha experimentado que el Señor está con él. ¿Sí? De manera que lo que le viene a decir en este versículo es que ha llegado a conocer por experiencia, Nahash, que el Señor bendice a Jacob. Ahora bien, recordemos que Adán puso nombre a los animales en base a sus características. Entonces, ¿qué característica tiene una serpiente? Que es muy observadora. ¿Sí? Sigue con la mirada. Observa, analiza a la víctima. Cuando ve un momento de debilidad, la agarra. Esa es la estrategia de la serpiente.
cuando ataca a una víctima. Cuando ven en Discovery Channel que ven un ratoncito, empieza a seguirla, se queda quieta, la observa y de repente, como si fuera un rayo, ¡pum!, se le echa encima, la muerde, luego la agarra, la estrangula hasta que la mata. Ahora, esto que vemos de la actuación de la serpiente, eso es una enseñanza del Padre. Es una enseñanza que nos da a través de la naturaleza. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que de ahora en adelante ya sabes cómo es que actúa el adversario, ¿sí? Que nos va a atentar el resto de nuestras vidas. Pensemos en las serpientes y en cómo actúan, ¿sí? Vemos que no atacan rápidamente, sino que antes observan a la presa, se quedan así como estática, la están observando, ¿sí? De modo que la serpiente fue una criatura que el Padre puso en el jardín del Edén, con el propósito de estudiar al ser humano y ponerlo a prueba. ¿Pero para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué poner a prueba? ¿Cuál es el propósito de poner a prueba al ser humano? El hacernos mejores. ¿Qué pasa si quieres ser muy bueno en el arte o en el deporte, ¿sí? O en cualquier actividad? ¿Qué vamos a necesitar? Nos tienen que poner a prueba, ¿sí? Porque mientras más pruebas experimentes, mejores vamos a ser, perdón. ¿Sí? Está demostrado que las naciones o pueblos que más han sobresalido son los que han sido más probados. Nomás fijémonos en el pueblo judío. El pueblo judío tiene niveles extraordinarios de avances en ciencia, descubrimientos y demás, ¿sí? Estadísticamente es el más desarrollado. Tiene poco más de 70 años desde su nueva fundación y ya es líder en muchas áreas: tecnología, ciencia, fuerzas armadas, inteligencia, etc. Servicios de inteligencia. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo ellos hayan crecido tanto, se hayan desarrollado tanto? Porque su supervivencia dependía de ello. Este es el ejemplo de que cuanto más fáciles tenemos las cosas, más débiles nos volvemos. Si nos fijamos en la gente que va a un gimnasio, cuando hacen pesas, lo que están haciendo realmente es ponerle resistencia a los músculos. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que se desarrollen. Pero en vez de, si por alguna razón tú pagas, pero en vez de ir a hacer pesas estás todo el tiempo sentado, sin moverte, sin aplicar esfuerzo, pues nunca vas a lograr los resultados. Por mucho que la mercadotecnia nos los diga. Satanás actúa de manera que nos quiere convencer que sin esfuerzo, de manera fácil, lo tendremos todo. Pero la experiencia nos enseña que no existe un resultado y verdadero desarrollo en algo sin mucho tiempo de trabajo y resistencia. Sí. Y aquello que recibimos gratis o sin esfuerzo, pues más fácil lo vas a perder. En cambio, cuando más nos cuesta algo, más lo apreciamos y lo valoramos, ¿sí o no? ¿Sí? En resumen, esta es la verdadera razón de que se nos ponga a prueba, que aprendamos la lección, que es mejor la instrucción que la experiencia, ya que la experiencia es una maestra muy cruel, porque primero hace que nos equivoquemos y luego nos da la lección. Ahora, como te dije, mucha gente sigue pensando y diciendo: yo aprendí por experiencia, la calle es la mejor experiencia. Pero es una enseñanza cruel, ¿sí? En cambio, la mejor manera de aprender es aquella en que se nos dice lo que tenemos que hacer para no cometer errores y equivocarnos. Y así no recibiremos las consecuencias de los mismos. Entonces, todo el propósito que ha de buscar la serpiente es que el ser humano
sea como es la naturaleza de ella. Analizar, experimentar, probarlo todo. Que aprenda por experiencia, lo pruebe todo y decida después de probarlo si es bueno o es malo. De manera que por el resto de nuestras vidas la serpiente nos dirá frases como: pruébalo, gústalo, disfrútalo, no pasa nada, no hay consecuencias. ¿Sí? Sin embargo, el Padre quiere que tomemos decisiones basadas exclusivamente en su palabra y que confiemos en su experiencia, en la experiencia del Padre, y nos concentremos a experimentar únicamente lo que Él nos dice, recordando que Él es en verdad el más experimentado, no hay nadie más. ¿Habrá alguien que tenga más experiencia que el Padre, que Dios? ¿Quién será el ser con más conocimiento y experiencia que existe? Pues Dios. De hecho, en el libro de Daniel el Señor recibe el siguiente título: Daniel 7, 9, 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, el título, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida, hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Anciano de días. La visión que tiene el profeta Daniel es de un anciano, con barba blanca, con toda la experiencia del mundo y con un trono impresionante. ¿Sí? Luego dice aquí: millones de millones asistían delante de él, es decir, que había un séquito que le servía. ¿Sí? Luego acá dice: los libros fueron abiertos. ¿Qué registran los libros? Experiencia y conocimiento. Por tanto, el Señor sabe todo de todos. ¿Okay? Luego por acá dice: miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este es el destino que le espera al adversario. ¿Sí? Luego dice acá: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida. Esto nos habla de todos los imperios que trataron de suplantar la autoridad y conocimiento del anciano de días y experimentado. ¿Sí? Ellos querían suplantarlo. ¿Okay? Luego por acá también dice: venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién será este hijo de hombre que se presenta ante el anciano de días? Y que este anciano le da autoridad para reinar ante las naciones. Yeshua. ¿Okay? Así que, como vemos, si hay alguien a quien hay que creerle y en quien hay que confiar, es en aquel que tiene más conocimiento. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos dinero ilimitado para contratar a quien quisiéramos, ¿a quién quisieras contratar? Al mejor, ¿no? Al que tiene todo el conocimiento, al que tiene mayor experiencia que los demás. ¿Sí? Toda la estrategia de Nahash consistirá en convencernos que no obedezcamos la palabra del Padre, sino que experimentemos por nosotros mismos. Sí, eso se llama astucia, la astucia de la serpiente. ¿Sí? Vámonos a Génesis capítulo 3 versículo 1. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, la astucia de la serpiente, más que todos los animales del campo que el Padre Celestial había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La palabra astuta en hebreo es arum,
Diccionario Strong H6175, que significa sutil. De esta palabra viene la palabra arumim, ¿sí? Strong H6174, que es la que aparece cuando se dice que Adán y Eva estaban desnudos. En el hebreo, todas las palabras tienen una parte positiva y una negativa, ¿sí? En este caso, la palabra arum significa sutil, sagaz, disimulado, incluso hipócrita. ¿Se acuerdan de lo que les decía Yeshua a algunos líderes religiosos? Les llamaba hipócritas e hijos de su padre el diablo. En otras palabras, les venía a decir que eran simiente de la serpiente. Más adelante veremos cómo se dice que siempre habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es sutil y astuta, y trata de experimentar y adquirir sus propios conocimientos. ¿Sí? Habrá una lucha entre ambas, ¿sí? De manera que cuando Yeshua les dice a estos líderes, ¿sí?, hipócritas, descendientes de Satanás, hay que leer Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de la mentira. Lo que les está diciendo en realidad es que son simiente de la serpiente y actúan como ella, son sutiles e hipócritas y no revelan sus propias intenciones, ¿sí? Pero como veníamos diciendo, esta palabra tiene características positivas y negativas. En relación a la palabra arum, en su sentido negativo, tiene una connotación de hipocresía, sutileza y astucia. Pero en su sentido positivo tiene una connotación que significa ser obvio, abierto o desnudo, tal como lo veíamos en Adán y Eva, ¿sí? Ahora, ¿por qué somos engañados por la serpiente? ¿Qué determina que alguien sea engañado por las características de hipocresía y astucia? ¿Qué determina que alguien se dé cuenta rápidamente de ello y no caiga ante la astucia de la serpiente? ¿Qué va a determinar que alguien tenga la capacidad de vencer la tentación? La serpiente es astuta, sutil y sagaz. Pero ante los ingenuos, o los que no ven, estas presas son presas fáciles. De manera que lo que hace que sucumbamos ante los ataques de la serpiente será nuestra propia debilidad y el no estar atentos. Por lo contrario, tener una visión extraordinaria evitará nuestra caída. Vamos a ver que la mujer fue engañada por no conocer la palabra de Dios y someterse a ella. Génesis 3, 2, 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Lo primero que hace la serpiente, después de analizar a Eva, es detectar su debilidad, que no es otra que el hecho de que no conocía exactamente lo que Dios había dicho. Si nos fijamos, vemos cómo Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de todo árbol del huerto, excepto uno, ¿sí?, uno de ellos. En cambio, en el versículo 1 vemos cómo la serpiente dice lo contrario: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. A veces una palabra puede hacer que cometamos grandes errores. Eso es lo grave de la tradición o de los comentarios bíblicos a veces. Pues cuando no conocemos con exactitud lo que dice la palabra y nuestra memorización de la escritura no es tan específica y adecuada, corremos un riesgo. Pues nuestra idea de la palabra es medio vaga. Entonces, cuando recibimos una tentación o un cuestionamiento de la escritura, nos podemos confundir. Y es aquí donde Satanás actúa, como vemos en el caso de Eva. La serpiente quería escuchar a Eva contestar algo inadecuado de la palabra y obtuvo lo que buscaba. ¿Sí? Porque la mujer dijo que no podía comer del árbol del medio del
del árbol del medio en el campo, ni tocarlo, para no morir, que es algo que Dios no había dicho. De manera que la mujer respondió algo inadecuado de la escritura, y al aumentarle lo pudo hacer por una de dos posibles posibilidades. Una es que Eva aumentara el mandato de Dios por ella misma. La otra posibilidad es que Adán le pusiera este cerco de protección al mandamiento. Dios solo había prohibido comer del árbol, no prohibió el tocarlo. ¿Sí? A veces los esposos actúan así con las esposas y se pueden generar problemas, ¿no? Hay comentaristas que dicen, no lo dice el texto, que la serpiente empujó a la mujer y la mujer tocó el árbol. Y una vez tocó el árbol, una vez que la tocó, la serpiente le dijo, no va a pasar nada. Pero lo que se dice el texto acerca de este hecho es lo siguiente: la mujer vio el árbol, después lo codició, acto seguido lo tocó, y finalmente lo comió. Y al haberlo comido y ver que no moría, en ese momento cuestionó toda la palabra de Dios. ¿Y qué pensó? No, pues que no era cierto. Lo que Dios le había dicho de que morirían, pues siempre no era verdad. No murió. Entonces empezó a pensar esta mujer que era cierto lo que la serpiente le había dicho. De manera que la estrategia que siguió la serpiente para engañar fue la siguiente: empezó poniendo en duda la palabra de Dios al decir, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Y a continuación desafió totalmente la palabra al decir, no moriréis. Génesis 3:4. ¿Te fijas la sutileza de la serpiente? Al decir a la mujer, no moriréis. La podemos ver en el hecho de que no morirán al tocar el árbol. El problema era que Eva era parcialmente ciega. Por un lado tenía parte del mandamiento, pero por el otro lado estaba en la ignorancia respecto a lo que había dicho Dios. Por esta causa es muy peligroso para nosotros estar medio ciegos en relación a los mandamientos de Dios. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate que Satanás le hace atractiva a Eva la cuestión de experimentar, cuando le dice que si come del árbol será igual a Dios. Imagínate. Ahora, ¿cómo podemos vencer a la serpiente? Vamos a partir de un ejemplo de la naturaleza. ¿Cómo nos podemos enfrentar a la serpiente? A partir de una lucha entre esta serpiente y un animal que se llama mongoose. ¿Sí? Es por ejemplo, vamos a poner como un ring en una esquina, vemos una serpiente cobra, ya ves cómo son las serpientes cobras, ¿no? Muy agresivas. Y en la otra esquina está un animal llamado mongoose. Ese animalito, si lo ves en Discovery Channel, se ve como inofensivo, pero tiene unos reflejos impresionantes, muy rápido. Cada vez que la cobra lo trata de atacar, falla, porque se aparta todo el tiempo, como Mohamed Ali, de un lado para otro, ¿no? Hasta que se cansa la cobra. Y en ese momento, el animalito aprovecha y se le lanza la serpiente y la mata. Lo que aprendemos de este animal es que el animalito se apartaba cada vez que le atacaba la serpiente, se hacía para atrás, se iba para un lado. Entonces todo esto nos ilustra un principio fundamental. La escritura dice claramente que no tenemos lucha contra carne, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? En esta vida, nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Nos van a estar probando. Nos van a estar tratando de sacar de la dirección donde estamos. Nos van a tratar de invitar a experimentar. De manera que cuando tenemos una visión agudizada y somos prontos y rápidos para huir de la tentación, no habrá manera de caer. Si ante cualquier ataque de la serpiente no entramos en contienda con ella, sino que huimos ante cada ataque, estamos actuando como el animalito que te dije, el mongoose. Y llegará el momento en que se cumplirá la escritura. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos podemos someter a Dios de manera práctica? Pues sometiéndonos a sus instrucciones y su palabra. Tenemos que acostumbrarnos a seguir y obedecer sus mandamientos. Si Él nos dice que no hagamos algo, no toquemos algo o no comamos algo, sencillamente sigamos esa instrucción. No hay cosa peor para un ser humano que no saber seguir mandatos específicos. Sobre todo si estas personas trabajan en lugares peligrosos, ¿no? Imagínate que en una cirugía no se sigan al pie de la letra las instrucciones y empiecen ahí a experimentar. Sería muy peligroso, ¿no? Por esto la razón, ¿sí?, de la palabra es la invitación a no apoyarnos en nuestras propias experiencias, sino en la palabra de Dios. Proverbios 3:5, fíate del Padre de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No experimentes. Básate en lo que te dice el anciano de días, el Padre. ¿Sí? La instrucción perfecta del Padre nos da visión. Por último, nos vamos a fijar en qué sucede cuando recibimos la instrucción perfecta de Dios, que es la palabra. Cuando podemos estudiar y conocer exactamente lo que nos dice el Señor, adquirimos una visión extraordinaria como la de las águilas. Es curioso que la Escritura hace equipara, vaya, a los que esperan en el Señor con este animal. Isaías 40:31. Pero los que esperan al Padre tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esperamos en el Señor y confiamos plenamente en lo que dice, nuestra visión será mucho más poderosa y de mucho más alcance. ¿Sí? No vamos a hacerle caso a Satanás lo que nos ofrece, porque nos ofrece siempre cosas con una visión muy limitada. Siempre nos promete cosas para el aquí y el ahora. En otras palabras, ofrece visión corta y de pocos minutos de placer. Pero solo Dios nos da una visión que no solo consiste en disfrutar este momento, sino que trasciende hasta la eternidad. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a una tentación, tenemos dos posibilidades: vivirlo como una experiencia limitada en este momento, o vivirlo como una experiencia de anciano de días, cuyo reino es eterno y no tendrá fin. ¿Sí? A modo de ilustración, pensemos en el enfrentamiento entre un águila, que tiene una visión extraordinaria, y una serpiente marina. ¿Sí? Esta serpiente anda ahí moviéndose sobre el agua y debe salir a respirar porque necesita oxígeno. Y ese es el momento en que aprovecha el águila, que obviamente la vio moverse con su vista, sobrevolaba por las aguas y la vio, y llega a cazarla y se la lleva a sus crías. La serpiente trata de picotear al águila, pero el águila con sus garras la tiene bien agarrada en la cabeza. ¿Sí? De manera que lo que hemos aprendido para vencer la tentación de aquel que nos llama a experimentar, la serpiente, es que debemos tener como el águila una visión extraordinaria
Y lo que nos dará esta visión para vencer las tentaciones temporales de la serpiente será su palabra. La palabra nos habla de la eternidad, o sea, del fin de la película. La serpiente solo nos habla de las partes intermedias, no del final. Pero nosotros sabemos lo que le pasará a la serpiente y a todos los que cayeron con ella al final de los tiempos. ¿Sí? De manera que cuando tengamos esta visión de la eternidad, veremos que la serpiente no será amenaza para nosotros. Y cada vez que lo intente, vamos a actuar como el animalito el mongoose, que se aparta de ahí y no cae en su trampa. Así que veamos, como dice la escritura, cómo es que debemos de combatir a la serpiente, Nahash, en Salmos 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es su ley, son sus instrucciones, mandamientos los que nos ayudan a tener la visión como la de un águila. Y así no vamos a caer en las redes de la tentación. Al final, quien pierde es quien experimenta. Quien no sigue, quien no se somete a la palabra de Dios. Isaías 27:1. En aquel día el Padre castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente, Nahash, veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En el mar. ¿Sabe lo que significa en el mar? Naciones. ¿Quién está controlando actualmente las naciones? Esta serpiente, que está tratando de tentar al hombre, mostrándole una visión muy corta de la vida y diciéndole: es aquí el placer, gózalo, mira nada más, qué padre, la pachanga, el vino, las fiestas, las mujeres, no te va a pasar nada, hombre, no va a pasar nada si transgredes. No es cierto que te pase algo, hombre. Así que cada vez que pensemos en este versículo, recordemos lo ridícula que es la serpiente de mar cuando se enfrenta a un águila. ¿Ok? Y para concluir, ¿sí?, este video en que se ha hablado acerca del enemigo, y con el propósito de que adquiramos visión sin tener que pasar por experiencias dolorosas, leamos este pasaje de Apocalipsis. ¿Sí? Habrá muchas ocasiones en que en nuestra mente o a través de otra persona recibiremos pues la invitación para hacer algo que nosotros sabemos que va en contra de la ley de Dios. En estos casos hay que acordarnos de estos principios que hemos aprendido y sobre todo del desenlace que tendrá esa serpiente y de todos aquellos que lo siguieron. Este pasaje que voy a leer nos muestra el final de la película. Apocalipsis 20, 10, 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fijémonos en este contraste. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Cuál es el libro de la vida? La Biblia. Y específicamente la Torah. Ser inscrito en el libro de la vida significa que nuestras experiencias, pensamientos y acciones están metidas en este libro. Que nuestra vida está metida en la palabra. Y cuando alguien observa nuestro comportamiento, nuestra vida, y escucha lo que hablamos, es como si estuviera escuchando la escritura. ¿Te imaginas que todos dijeran de nosotros: esta persona no hace nada más que hablar de la Biblia? ¿Que no tiene otro tema de conversación? Tu vida transpira la Biblia. Pues bien, si somos así, sí, entraremos inscritos en el libro de la vida. Ese será nuestro destino. En cambio, los que no estén inscritos en el libro, porque ni sus palabras, ni sus pensamientos, ni sus experiencias están basadas en la palabra, serán lanzados en el lago de fuego.
Por eso te doy gracias, Padre Celestial, porque nos das oportunidad de conocer tu palabra, que nos dirige, que nos da instrucción, que nos indica qué es lo que debemos de hacer, qué es lo bueno que debemos de hacer, y no habrá falla. Permítenos, Padre Celestial, a todos regresar a tus mandamientos, a tus instrucciones. Bendice a todos aquellos que escuchan esta información. Tatúa en sus corazones la Torá, palabras de vida eterna, no vida temporal. Te suplico, Padre Celestial, que todos estos estudios, información, lleguen a todos los ángulos, a los 4 ángulos de la tierra, Padre Celestial, para que sea conocido quién es nuestro enemigo, cómo actúa y qué es lo que quiere. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén.